Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica a las 9 de la noche. ¿Cómo andan, Diego, Analía? ¿Todo bien? Profe, ¿todo bien? Les quería comentar algo que me pegó fuerte y por lo tanto se los quería comentar. Adelante. En la noche de ayer la justicia procesó a Jorge Gundelshoff, conocido como El Charleta. Era un militante de izquierda que en la dictadura pasó a colaborar con la policía y con la represión. Y no solamente colaboró, sino que además fue partícipe de interrogatorios con torturas. Después de mucho tiempo, finalmente la justicia lo terminó por procesar a este hombre, el Charleta, que hizo muchísimo daño. Y cuando estábamos antes de empezar el programa, Leo Pérez, uno de nuestros productores, me pasó una frase que me pareció que estaba muy buena, y es: la verdad nunca daña a una causa que es justa, de Gandhi. En este caso faltaba verdad y justicia, y se hizo. La ley y el orden es el título que elegimos para La Letra Chica de esta noche, inspirados un poco en la nueva política de seguridad que va a implementar este gobierno, donde surgen una serie de nuevas apreciaciones para que va a asumir la policía, y también contemplando un debate que vuelve a instalarse una vez más en la sociedad uruguaya y que tiene que ver con la conveniencia o inconveniencia de reformar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos. Cabe hacernos un par de preguntas, por lo menos. ¿Aumentaron estos desbordes policiales a partir del cambio de gobierno? ¿Cómo definir un abuso policial? Y sobre todo, si hay grandes diferencias entre esta política de seguridad y la que venían llevando a cabo los tres gobiernos anteriores del Frente Amplio. Así les presentamos la ley y el orden. Venimos con el objetivo de restituir el orden, el respeto y el imperio de la ley como base de convivencia. Los operativos policiales del nuevo gobierno que vienen siendo tan cuestionados. La Institución Nacional de Derechos Humanos recibió 12 denuncias de exceso policial durante los operativos en los primeros días del nuevo gobierno. El accionar de la policía en San José generó polémica a partir de un video que se viralizó en redes sociales y que muestra cómo un efectivo del grupo de reserva táctica le apunta con un arma larga a un malabarista durante un operativo en la Plaza 4 de Octubre de San José de Mayo. Un hecho que ha generado por demás polémica. Esa imagen, aún supongo yo que a los más fervientes defensores de se acabó el recreo, impacta un poco, porque ¿cuándo fue la última vez que viste un arma, una escopeta apuntando a un civil, ¿no? En una plaza? Se ha dado la orden dentro de las leyes, dentro del derecho, que se hagan se aplique la autoridad y que se haga todo lo necesario para que ese tipo de gente no esté estorbando a los ciudadanos de bien. Ese tipo de gente no esté estorbando a los ciudadanos de bien. Apalearon a Joel, artista callejero que trabaja habitualmente en Millán y Garzón. Le preguntan qué está haciendo y él le dice: estoy haciendo mi trabajo. Y ahí hacen, bueno, lo clásico, lo ponen de espaldas, le abren las piernas a patadas y con el palo, y en todo momento: no me mires, no te queremos acá, no queremos crotos como vos en la calle. Ese fue el término. Luego de eso le tiran mochila, bueno, todo lo que él usa para su tarea, ¿verdad? Bueno, le golpean nuevamente en la cara con la mano abierta. Dos hombres fueron vistos por la policía en un auto que estaba denunciado como robado. La situación motivó una persecución que culminó en la zona de Malvin Norte. La situación se fue de control. ¡Bueno, vos! ¡Hay criatura acá, vos! ¡Siempre lo mismo! ¿Viste? Para dentro de las casas están tirando, para dentro de las casas están tirando. ¡Cállense, por favor, les pido! ¡Tengo criatura, chica! ¿Saben quién es
compa, o quien era el perro de Pablo, el cuidacoches de la Blanqueada, que en un operativo policial parece que el animal se puso como nervioso, salió un poco a la defensa de su dueño y los policías le dispararon y lo mataron. El cuidacoche, dueño del perro, también habló con Telemundo y dijo que le dispararon al animal cuando él lo estaba protegiendo. Además dijo que el mismo policía que mató a su perro ya le había dado una golpiza antes. Puede haber, eventualmente, hechos discutibles. Yo comparto plenamente una frase. Hay que volver a controlar el territorio. Y habrá gente muy sensible que le va a molestar. A mí no me molesta. Yo creo que hay un tema de forma, que hay un tema de discurso. Una policía que es respetada por la población es una policía que no es temida por la población. La policía es la fuerza, pero la fuerza legítima. Y la legitimidad se la da el Estado y las normas que rigen en el Estado. Bien. Quedó aprobado el proyecto de ley de urgente consideración. Nosotros venimos de una etapa de discusión muy intensa sobre el proyecto de ley de urgente consideración. Consideramos que es muy malo para el país. Tiene una orientación punitivista, es decir, aumenta penas en lo que refiere al tema de seguridad. Hay mucha gente que dice, esto hay riesgo de abuso policial, hay riesgo de violación a los derechos humanos. Sí, hay riesgo, sí. Pero hoy hay certeza del abuso de los delincuentes sobre la sociedad indefensa. Hay que elegir. Hay que elegir. El país necesita cambiar la Constitución en lo que hace a la prohibición de los allanamientos nocturnos. El jefe de policía de Soriano dispuso informe de urgencia por el caso del vecino que fuera allanado por error en la localidad de Florencio Sánchez. El procedimiento fue realizado por policías de Soriano que estaban en la búsqueda de elementos robados en Cardona. La intervención de un vecino fue fundamental. Le dijo a la policía que era un error, pero le preguntaron si era su abogado. Cuando sentimos el tropel, eso, yo no sabía si estaba soñando algo. Hasta que entran 3 o 4 milicos a mi pieza, apuntándome con armas largas, me tiran al piso de la cama y me esposan. Nunca me preguntaron ni quién era, ni nada. Ahí grita uno de los jerarcas allá afuera de la vereda, dice, no, suéltenlo que le erramos de casa. ¿Quién dijo que es el mejor instrumento el allanamiento nocturno para atacar el narcotráfico? No necesariamente tienen por qué hacer. Pero hay que agarrarla antes que llegue. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Pero para eso hace falta inteligencia. Claro, entonces no sustituyamos la inteligencia por un instrumento que es malo y que hace perder garantía. Vayamos a fortalecer la inteligencia. Sin duda los temas de seguridad son temas que siempre atrapan para la polémica y hay una cantidad de elementos que están arriba de la mesa, sobre todo a partir de la LUC y también de esta propuesta que ahora está moviéndose para permitir los allanamientos nocturnos. Para empezar a hablar de este tema vamos a recibir a el doctor Daniel Chaschetti. Quiero aclarar algo que lo voy aclarando casi todos los programas, sí, porque no lo hice en el primero, ¿verdad? Los nervios del primer programa hicieron que no dijera que en realidad Chaschetti no es un invitado, forma parte del panel de los comentaristas y de los analistas que van a estar a lo largo de toda la temporada. Así bueno, que bienvenido. Gracias por el ascenso. ¿No? Ya lo ascendieron, ¿no? Menos de una semana y ya. Muy buena. El próximo programa ya te sentás acá y ya conducís todo. Totalmente. Bueno, ¿cuál es el primer análisis? Bueno, a ver, tenemos un gobierno que hizo campaña y que ganó la elección prometiendo resolver los temas de seguridad. Eso es lo primero. Y la gente espera, tiene expectativa de que estos temas se resuelvan. La campaña electoral fue muy dura y muy concreta, ¿no? Nos vamos a hacer cargo del problema. Yo creo que la estrategia que está implementando el ministro Larrañaga con el respaldo del presidente de la calle Pou tiene en realidad dos grandes capítulos o estrategias, digamos. La primera es la modificación del marco legal, tener herramientas, y en ese sentido hay cambios muy fuertes en la LUC al Código Penal, hay cambios muy fuertes también a la ley que regula cómo la policía funciona y actúa. Y la segunda estrategia es ejercer de manera distinta el liderazgo a cómo lo ejerció el Frente Amplio y particularmente Bonomi como ministro del Interior. Entonces, en ambas dimensiones, lo que estamos viendo, en definitiva, es el momento donde se comienza a cambiar. Entonces, la aprobación de la LUC es un salto cualitativo.
Lo que tenemos es una legislación ahora mucho más represiva, porque la LUC tipificó nuevos delitos, aumentó penas, genera, digamos, procedimientos para que la policía actúe con cierta discrecionalidad, y eso las organizaciones interesadas en la defensa de los derechos humanos y los derechos civiles están preocupadas, porque bueno, no sabemos cómo la policía va a ejercer esa discrecionalidad. En materia de liderazgo, lo que tenemos es un ministro que está pegado todo el tiempo y tratando de contraponer sus resultados con los del pasado. Y es una apuesta altísima. Eso es lo que tú decías que era en la otra parte, es decir, las leyes, los cambios de leyes, después la forma de actuar del ministro. De liderar, claro. Una agenda muy intensa y además con la búsqueda de resultados rápidos. Y ahí yo creo que hay un problema, porque las dificultades con las que tenemos que lidiar como sociedad en torno a los temas de seguridad son dificultades graves, que requieren un tratamiento desde múltiples dimensiones. O sea, acá tenemos problemas de exclusión, problemas de drogas, problemas culturales, problemas económicos, ¿no? O sea, gente que no tiene trabajo. Entonces me parece a mí que, bueno, asumir la responsabilidad para Larrañaga puede implicar un rápido desgaste. Y esto es un problema, porque Larrañaga no solamente es cuestionado desde la oposición, sino que también es cuestionado desde adentro del gobierno, ¿no? Por ejemplo, Manini Ríos lo dijo sin pelos en la lengua, ¿no? No está de acuerdo con muchas de las cosas que se están haciendo hoy en seguridad. Entonces, bueno, me parece que es un tema delicado. Hay una pelea ahí de Cabildo Abierto con Larrañaga para quedarse con el tema de la seguridad, que es un emblema de repente de Cabildo Abierto. A ver, te tiene una pregunta que capaz que no la puedes... No... Cabildo Abierto selecciona temas para marcar perfil. Yo creo que este es un tema más. Lo que digo es que es peligroso, porque Larrañaga está haciendo su apuesta. Algo que no dije, por ejemplo, cambió todas las direcciones de la policía, ¿no? Las direcciones departamentales. En realidad como que está tratando de hacer las cosas de otra forma, pero es muy rápido para tener resultados y además es una cosa, me parece a mí que la configuración socioeconómica a la que va el país luego de la pandemia va a agravar más la situación. Pero Daniel, perdón que me quedé con algo que vos decías, porque básicamente lo que dijiste es que cumplieron con lo que habían dicho en campaña. Están tratando de cumplir. ¿Eso puede ser perjudicial, digamos? No, lo que puede ser perjudicial es no resolverlo. No alcanzar la expectativa que están generando. Exacto, la expectativa es muy alta. Quiero ser claro en esto. Lo que estoy diciendo es que están trabajando para resolver el problema. El punto es que el problema es demasiado grande para resolverlo en tan poco tiempo y tal vez por estos caminos. No nos olvidemos que, por ejemplo, el camino de endurecer las penas lo iniciamos en 1995. O sea, ahí se votó la primera ley de seguridad ciudadana post-85, en estos últimos 35 años de democracia. Y desde entonces, cada 3 o 4 años estamos endureciendo las penas y no hemos resuelto nada. Ese parece claro que no es el camino. Ahora, la gente estaba esperando una respuesta. Y lo último que quiero decir, el tema de la seguridad era el principal antes de la pandemia. Ahora ya no lo es. Ahora el principal tema es el trabajo, es el empleo y es la economía. Si les parece, ahora vamos a recibir a Robert Denis, lo veíamos recién en el tape, es padre de familia que en la ciudad de que en la ciudad de Colonia la policía le realizó un allanamiento por equivocación. Lo fueron a despertar con armas largas, con linternas, a los gritos, lo sacaron para afuera en calzoncillos y lo esposaron contra una pared. Robert, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Sabés que queríamos hablar contigo un poco, conocer cuál fue la actitud que tomó el ministro Larrañaga con este percance que te tocó vivir? Bueno, el ministro yo no sé nada. A mí el único que me llamó fue el jefe de policía de Soriano, que incluso al otro día vino a mi casa a hablar conmigo, pero no, del ministro no, ni noticia.
¿Recurriste a la justicia también para que tomara cartas en el asunto? Por el momento todavía no. Me estoy asesorando ahí con unos abogados. Vamos a ver qué es lo que hago. Robert, te agradezco si podés bajar igual un poco el volumen del televisor para que podamos conversar mejor. Ahí, fantástico. Robert, yo te quería hacer una consulta y es, ¿cómo siguió esto? Porque estamos hablando que pasó en un lugar con muy poca población, donde lo que resultó más extraño era que se equivocaran de una casa en un lugar tan pequeño, que obviamente iba a repercutir mucho más que si hubiera pasado en Montevideo o en otra ciudad grande. ¿Cómo repercutió en tus vecinos la situación? Los escucho muy mal, muy bajito, algo escuché. Sí, no, acá fue, digo, más que un error, fue un horror, digo, porque no había forma de equivocarse. Son dos casas separadas, las únicas dos casas que hay en la cuadra. Ellos tenían que entrar en una puerta gris de chapa, entraron en una marrón de madera. Digo, la verdad que fue vergonzoso lo que hicieron. No hay forma de equivocarse, digo, no hay forma. ¿Y cómo lo viviste vos personalmente en el momento ese en que entraban? No sé, estaba toda tu familia, habías contado también en prensa que estaba presente, ¿no? Bueno, yo soy el que lo voy llevando mejor de la familia, digo, pero mi mujer ha tenido consecuencias graves. Digo, ha estado internada, se le disparó la presión, ella es hipertensa. ¿Les ofrecieron? Que angustia, vive llorando. Digo, a ella le hizo muy mal. ¿Y alguna dependencia del Estado se acercó para ofrecerles algún tipo de contención? No, nada. Nadie nos llamó para eso, nada. Nada, incluso, bueno, estuvo internada 3 o 4 días y le dieron pase para psicólogo y psiquiatra, pero por salud pública no. Acá no hay, digo, no hay turno, no hay fecha, no hay nada, no. Recién nos comentabas que te estabas asesorando. O sea, eso no lo ha podido hacer, estuvo los días que estuvo internada, que más o menos le bajaron un poco la presión. Uh-huh. No, te decía que nos comentaste sí, no que te estabas asesorando para ver qué proceso legal podías iniciar. No sé en qué situación está toda esta gestión. Bueno, sí, vinieron unos abogados unas abogadas de Montevideo a asesorarme, estuvimos conversando y me indicaron todo lo que podía hacer y lo que no. Yo les pedí un poco de tiempo para pensar bien lo que voy a hacer, si lo voy a hacer o no. Digo, porque también es complicado, digo. En definitiva, voy contra ustedes mismos, el Estado, somos nosotros mismos, así que la demanda es contra usted, contra todos los que están ahí, contra mí mismo. En definitiva, ¿no? Toda la razón tenés. Robert, te agradecemos mucho estos minutos y esperamos que se resuelva todo rápido y que pueda salir adelante de la mejor manera. Bueno, muchas gracias por llamar. Un saludo para la familia. Bueno, esta situación fue parte de algunas de las tantas situaciones que se dieron en el arranque del mes de marzo, donde según la Institución Nacional de Derechos Humanos, hubo un récord de denuncias de abuso de la policía, que en muchos de ellos, o en la mayoría de ellos, incluso el gobierno desestimó y respaldó la acción policial. Para hablar sobre este tema y otros temas estamos recibiendo al doctor Juan Faropa, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Juan, bienvenido. Muchas gracias, profe. Muy amable, gracias por la invitación. Bueno, más allá de nuestra relación anterior, de profesor-alumno. Usted es culpable de esta situación. Qué raro. Bueno, ¿es así? ¿Cuántas denuncias hubo? Bueno, a ver. ¿Cuántas pudieron investigar? Le agradezco mucho. La institución lo que registró fue un pico de denuncias a partir del 2 o 3 de marzo hasta el inicio de la pandemia. Ahora, eso no significa que sea una situación de la actual administración. Si
cualquier persona puede tener la voluntad, el tiempo, las ganas de leer los informes anuales de la Institución Nacional de Derechos Humanos presentados al Parlamento a partir de junio del año 2012 hasta la fecha, el último que se presentó ahora, verá que el Ministerio del Interior es uno de los organismos del Estado que tiene un récord mayor en cuanto a denuncias o a planteo de la población. En este sentido, la institución ha planteado algunos temas que hasta ahora, desde mi punto de vista, son fundamentales. Institucionalmente, es una posición institucional y no personal. En primer lugar, la institución sostuvo oportunamente que la policía uruguaya no era una policía de gatillo fácil y que no había de parte de las autoridades del Estado una política sistemática y masiva de vulneración de derechos, que no hubiera, lo que significa que no hay órdenes específicas de vulnerar derechos humanos por parte de la autoridad policial. Ese fue el último planteo que hizo la institución hace ya algún tiempo y que creo que hoy lo mantiene. Lo que sucede objetivamente en relación a las administraciones anteriores, reitero, desde junio del 2012, que fue cuando se instaló la institución, hasta ahora, porque muchas veces se habla de 25 años, 30 años, no. La institución empezó a funcionar el 22 de junio del 2012. Desde esa fecha hasta ahora, la institución ha venido reiterando que hay un déficit muy grande en la formación del personal policial. ¿En qué sentido? En cuanto a que la policía no está capacitada, no está siendo capacitada de acuerdo a lo que establece la normativa interna, en su momento la Ley de Procedimiento Policial, lamentablemente desde mi punto de vista modificada innecesariamente por la LUC, y la normativa internacional respecto a cómo debe intervenir una policía democrática que debe cumplir sus cometidos de prevención y represión del delito cumpliendo con el marco de garantía de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Generalmente a quienes trabajamos en el campo de los derechos humanos se nos ha señalado que somos prodelincuentes, que les queremos atar las manos a la policía, que queremos prácticamente una puerta giratoria donde los delincuentes entran por un lado e inmediatamente salen por otro. De ninguna manera. Si un Estado democrático no garantiza la seguridad de la población frente a la amenaza de la violencia y el delito, ese Estado está vulnerando los derechos humanos de toda la población. Esto es clarísimo. Y la Institución Nacional de Derechos Humanos lo ha sostenido. Ahora bien, ¿cómo debe realizarse esa función primordial del Estado? El Estado, en términos generales, bueno, acá mi amigo Chaschetti me podrá corregir, pero el Estado es un organismo represivo. Si yo compro un televisor y no lo pago, va a venir un alguacil de un juzgado a embargar el televisor y llevarlo. Si yo no cumplo una norma de tránsito, me van a poner una multa. O sea, el Estado no es que sea represivo porque el verbo reprimir sea negativo. El problema es que la sociedad uruguaya durante muchos años sufrió la represión como una represión por causas que no tienen nada que ver con la convivencia democrática. Represión para nosotros sigue siendo represión por ideas políticas, por ideas religiosas, por raza, por género, por religión. Obviamente, eso no es el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Entonces, quienes sostienen que quienes trabajamos de los derechos humanos no aceptamos la función represiva del Estado, están totalmente equivocados. Intencionalmente, perdón, Ricardo, intencionalmente equivocados. Intencionalmente equivocados. Porque eso significa
que hay una intencionalidad de evitar que desde organizaciones como es la Institución de Derechos Humanos, que es una institución del Estado, u organizaciones de la sociedad civil, se le pongan controles y límites a la acción del Estado para evitar la actuación arbitraria de parte del gobierno de turno. Y esto es la historia de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Es la historia de los límites que la humanidad le ha ido poniendo históricamente y en distintas circunstancias al abuso de poder o a la arbitrariedad del poder por parte del gobernante. No es otra cosa. Está bien. Tú haces una cosa muy interesante en el sentido de tenemos como una cultura, o hemos traído por lo menos algunas generaciones una cultura en la cual la idea de represión es la idea de la dictadura. Sin duda. Sí, sí. Y muchas veces nos cuesta entender que en realidad el Estado es un aparato represivo que lo que hace es de alguna manera reprimir el delito y lo que sea para asegurar la convivencia. Pero la sensación que hay es que los cambios que se están proponiendo o que ya se aprobaron, lo que pueden generar es un alejamiento de los derechos humanos y un aumento de la represión de parte del Estado, de repente perdiendo alguna garantía. Si, por ejemplo, que un policía pueda definir si yo tengo una actitud agresiva hacia él o que si le estoy faltando el respeto, es darle a una persona la autoridad de hacer un juzgamiento previo. Es decir, me juzga, me ve y me dice, no, usted me miró feo, no sé qué me le puede decir. Entiendo. A mí me resulta muy difícil contestar esta pregunta porque en este país somos muy poquitos, nos conocemos todos. Yo, antes de renunciar a todas mis responsabilidades y ser propuesto por organizaciones de la sociedad civil para integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos, tuve un cargo de gobierno. Está bien. Y más que nada en el Ministerio del Interior, y fui un promotor y un impulsor de la Ley de Procedimientos Policiales 18.315, que me llevó a recibir críticas durísimas de conocidos, compañeros de ruta y académicos de toda la vida en materia de derechos humanos, porque decían que esa ley lo que promovía era una mayor arbitrariedad o una mayor discrecionalidad policial. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Yo estoy absolutamente convencido, éticamente, doctrinariamente y políticamente, de que la Ley de Procedimientos Policiales 18.315 es una herramienta adecuada en una sociedad democrática para esa ponderación permanente y compleja que debe haber entre potestades y controles en la acción del Estado. Para mí, esa es la clave. En un Estado democrático tiene que haber un equilibrio que es muy fino, que es muy, muchas veces, complejo de poder asimilar, porque sin duda el Estado tiene que tener potestades para poder garantizar la seguridad ciudadana, lo que no implica potestades represivas, implica potestades de prevención, claro. potestades de elaborar un marco jurídico adecuado, de dotar al Poder Judicial, a la Policía, a la Fiscalía, al sistema penitenciario de los recursos humanos, técnicos y jurídicos necesarios para cumplir su potestad. Pero, sin lugar a dudas, aquí no estamos hablando a ver, no quiero ser grosero, pero esto no es frutillitas, ¿no? Esto no es un cuento de hadas. Estamos en una sociedad complicada, en una sociedad cada vez más violenta, por razones que no nos va a dar el tiempo hoy en este programa para poder analizar. Pero bueno, hemos visto hace poco tiempo que prendieron fuego a una persona en situación de calle, que agredieron a otra en el interior del país, que hay situaciones de violencia doméstica, que hay femicidios. Estamos en una situación complicada en materia de violencia, y no solamente de violencia institucional. Lo que el Estado no debería hacer es agregarle más violencia a la violencia. ¿Y eso qué quiere decir? Eso significa... ¿Cómo se puede poner...? Que la violencia que
que el Estado no puede usar violencia. El Estado debe utilizar fuerza. Una cosa es fuerza legítima y otra violencia. A ver, violencia es la que ejerce una barra brava en un enfrentamiento entre la policía y la hinchada de cualquier equipo de fútbol, ya que estamos en el tema. No quiero nombrar a ninguno en especial para no generar mala prensa. Eso es violencia. Ahora, fuerza implica la posibilidad de coerción dentro del marco de la legislación, de los tratados internacionales, la Constitución y la ley. Y el Estado sin duda tiene no solo el derecho, sino la obligación de aplicar la fuerza cuando la conducta de alguno de nosotros está vulnerando derechos de terceros. Y eso es un tema no de política policial ni nada, es un tema de derechos humanos. Si el Estado no lo hace, si el Estado no cumple esa obligación positiva de actuar frente a una vulneración de derechos, está incumpliendo sus obligaciones de garantizar los derechos humanos. Hay mucha gente que no lo entiende. Hay mucha gente que no lo entiende y que piensa que quienes trabajamos en el campo de los derechos humanos, lo único que hacemos es proteger a los delincuentes. No, para nada. Quien comete un delito debe ser juzgado, su conducta debe ser analizada por un tribunal competente y ejecutada, pero con las garantías que corresponden. Ahora bien, yo lo que tengo es, por la experiencia de trabajo que tengo, es un respeto enorme por los policías y las policías, de base, por el personal pie a tierra. Lo he conocido la forma como trabajan, el sacrificio que realizan para llegar a fin de mes, el 222, el 223. Cuando nosotros asumimos el Ministerio del Interior en el 2005, lo primero que hicimos fue comprarle zapatos a la policía porque estaban con unos zapatos de cartón chinos, que era vergonzoso, y unas camperas también chinas de plástico que se iban perdiendo el color, se iban convirtiendo en un color verde y se iban achicando. El personal policial, el policía y la policía, pie a tierra, no tengo ningún elemento para sostener que voluntariamente vulnera derechos humanos de nadie. Está bien. ¿Está? Perfecto. Ahora, perdón, para terminar, profe, la ley de procedimiento policial, la 18.515, establece claramente en su último artículo que el personal policial tiene un derecho laboral, de recibir la adecuada capacitación para el ejercicio de su función. Entonces, si el gobierno anterior no lo hizo, y la institución lo dijo, y este gobierno tampoco lo está haciendo, como la Institución Nacional de Derechos Humanos lo está diciendo, no se le pueden cargar las tintas al policía pie a tierra, al policía que tiene que ir todos los días a cumplir su función. Yo no creo, es posible que haya algún psicópata, como hay abogados psicópatas, periodistas, cientistas políticos, no quiero citar a nadie psicópata, sin duda, ¿no? Sí. Pero la mayor parte de los errores de procedimiento que comete la policía es porque el Estado no forma adecuadamente a sus recursos. Y eso debe quedar absolutamente claro. Doctor Juan, fue un gusto tenerte. Me alegro mucho, fue un gusto tenerte y además estimado. Nos dejaste un tema planteado que me parece que es recontra interesante, como es el tema de la formación. Muchas gracias. Ese es el tema. Muchas gracias. Bien, hacemos una pausa, ¿les parece bien? Hacemos una pausa y tras la misma vamos a recibir a Patricia, y se me fue el apellido, es del sindicato, la presidenta del sindicato, Patricia Rodríguez, del sindicato policial, y a Paternay también, así que vamos a tener una charla linda y vamos a hablar de la formación.
Pasan 36 minutos de las 9 de la noche. Recién teníamos al doctor hablando con nosotros sobre todos los temas vinculados a, bueno, a algunos elementos que puede ser de la LUC, algunos elementos vinculados a los derechos humanos y sobre todo planteando como tema central desde su perspectiva y del Instituto Nacional de Derechos Humanos el hecho de que hay que de alguna manera mejorar la formación policial para que pueda cumplir con su función. Pero otro de los temas que está en discusión en estos días y que ha aparecido con mucha fuerza es la propuesta de reforma constitucional de que se permita los allanamientos nocturnos. Para hablar de este tema estamos recibiendo al sociólogo y docente Rafael Paternay. Buenas tardes, Rafael. Gracias por estar con nosotros esta noche. O buenas noches, en realidad. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto enorme estar en contacto con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Desde tu perspectiva, ¿qué puede pasar si se habilita esta legislación que permita los allanamientos nocturnos? Bueno, esta es una iniciativa más que hay que sumarla y verla en la perspectiva de ese conjunto de medidas que ha sido aprobada por la Ley de Urgente Consideración. Una medida regresiva más. Y yo quisiera tal vez ubicar esta discusión en los temas de los asuntos que ustedes trataron en los programas pasados. Porque se habló de estigmatización, se habló de desigualdad y de estigmatización, y el sistema penal y las policías particularmente son promotoras y reproductoras y amplificadoras de formas de desigualdad y de estigmatización. No es simplemente que el funcionamiento de las Vamos a tener un problema, a ver si podemos mejorar, perdón Rafael, pero tuvimos un problema ahí con el sonido, no escuchamos bien las últimas palabras. No, sigue cortado el audio. Bien, vamos a ver de si podemos resolver ese tema, si podemos resolver los problemas estos a veces de la comunicación que genera. Paternal de alguna manera estaba diciendo que era como un aumento de medidas represivas y que bueno, que en definitiva habrá que ir viendo. Tenemos en mesa ahora una mujer. Vamos a presentarla como lo hicieron la semana pasada en el semanario Voces, que fue una linda presentación. Mujer joven, madre de 5 hijos, líder sindical, policía y, bueno, presidenta del sindicato justamente de policías. Patricia Rodríguez, bienvenida a La Letra Chica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para todos. Recién estábamos hablando justamente con Faropa el tema de la formación como uno de los puntos claves para darle un giro verdadero a la gestión de la seguridad. ¿Cuánto de esto se ha avanzado en la actualidad? ¿Cómo viene el tema? Bueno, la formación es algo que el sindicato sistemáticamente ha promulgado y ha solicitado que a veces no es suficiente, por ejemplo, con 6 meses para salir a la calle y enfrentarte a una delincuencia que también ha aumentado su poder de armas, la violencia con la que ataca, el narcotráfico, etcétera. Nosotros tenemos una capacitación de 6 meses para personal subalterno, nos parece poco. No quiere decir que no sea buena. O sea, no quiere decir que no aprendas, pero en realidad después terminás también en la práctica o en lo cotidiano aprendiendo a los golpes lo que te falta, ¿no? De lo que es la parte teórica a la parte práctica. O sea, es algo que siempre se va a solicitar más, porque en realidad todo depende de la formación y la profesionalización que tengamos para qué policía queremos tener también. Creo que muchos de los debates ideológicos, políticos que pasan por si tenemos más garantías, menos garantías, si tenemos más potestades o no, en realidad caerían si vos estás totalmente confiado de que enfrente tenés una persona capacitada, formada para discernir lo que va a ser, profesional. Entonces no habría tanto debate al respecto. Bueno, una de las cosas que hoy decía Ricardo, Patricia, es que se habla de una discrecionalidad que tendría la policía, tendría que tomar más decisiones, o la potestad de tomar más decisiones, pero según tengo entendido, gran parte del trabajo policial no tiene que ver con esto que muchas veces vemos en los noticieros, que son operativos sino más bien con temas de convivencia, con solucionar problemas entre vecinos, problemas de violencia intrafamiliar. Esa parte también ustedes reciben cierta preparación, porque
Hablaban recién de estigmatizar en algunos barrios, tener que ir, supongo que la policía de algunos barrios va con el escudo un poco más arriba porque sienten que hay un poco más de tensión. ¿Están preparados para tratar con la ciudadanía esos pequeños temas de convivencia? ¿Para eso también los forman? Sí, en realidad nuestra tarea es más, como bien tú decís, de lo cotidiano, que de repente te topás en el día con un parto, con alguien que tengas que ayudar porque está en situación de calle, con alguien que se quiere suicidar y tenés que hablarle para que no lo haga. O sea, no es solo lo que a veces, porque si vamos a hablar de estigmatizar, también hay una estigmatización hacia el policía y si vamos a la primera parte del programa, parece que somos otra policía, que hace unos meses éramos una y ahora nos convertimos en represores y violadores de los derechos humanos. No, somos los mismos, somos la misma capacitación y demás. Lo que pasa es según del lado que lo enfoquemos. Si yo muestro todas las actividades que hacen los funcionarios cotidianamente, ayudando y colaborando con diferentes situaciones, tendríamos otro programa. Entonces digo, es según también con el ojo que uno quiera ver a la policía. No tenemos en Uruguay una policía que viole los derechos de las personas, no la tenemos. Eso es algo que en realidad a algunos sectores les cuesta más, les cuesta menos. Es verdad que arrastramos también con mochilas que no son nuestras y que son de pasados que son lastimosos para todos y que, bueno, de alguna manera siguen haciendo mella en algunas personas que no ven la evolución. Ya que tengamos un sindicato, habla de un cambio en la policía. Y ni que hablar que vernos como trabajadores con dignidad para pelear por nuestros derechos y nuestras reivindicaciones. Y por suerte existe hoy el sindicato que puede venir y puede dar esta opinión y decir, no somos esa policía, somos también la policía que está del lado de la gente, la policía que acude todo el tiempo las personas que necesitan algo. Y también es estresante. Nosotros tenemos una compañera que acaba de quedar ciega con 31 años por estrés. Y es por la tarea, porque entran sanos. Entonces también hay que ver cómo cuidamos a ese funcionario, que todo lo que recibe en el día son situaciones de demandas. Te puede tocar ir en el día a un accidente de tránsito, sacar un chiquito muerto y ir al turno como si nada. Y nadie te va a hacer un abordaje de si estás bien, si no. Entonces digo, hay muchas situaciones que la verdad que terminan también, a veces el policía se cansa de estar en la mira todo el tiempo en el sentido malo y que no se vea lo mayoritariamente que es lo bueno. Patricia, ¿me dejás hacer una pausa? Sí. Así volvemos con Paternán y después volvemos contigo, ¿te parece bien? Vamos a ver si podemos recuperar el contacto con Rafael. ¿Está por allí? Estoy por acá, sí, sigo acá. Bien, bien. ¿Me Bueno, escuchan? habías empezado a desarrollar tu idea y de alguna manera yo te quería plantear en algún momento tú has manifestado que vivimos tiempos reaccionarios y que estos proyectos que se han dado y este proyecto del allanamiento nocturno es un tiempo reaccionario. Yo la preocupación que tengo es de no discutir simplemente estas iniciativas como meras herramientas, ¿no? Como instrumentos para la consecución de determinados objetivos, como por ejemplo la reducción del delito. Yo creo que esto hay que verlo en términos de un debate democrático mayor. Los sistemas penales son muy estigmatizantes y reproducen desigualdades. Y vivimos, como ustedes lo veían ayer, también en un clima de coordenadas de miedo, de inseguridad, en un clima muy reactivo, de mucha demanda de seguridad, de demanda punitiva y de expansión de dispositivos de control de todo tipo y color. Y las políticas de seguridad a su tiempo son también expansión de distintas formas de control, particularmente la expansión de la seguridad vinculada a lo policial tiene que ver con el control de los territorios más vulnerables. Entonces, hay un debate vinculado a esto que no es meramente instrumental, es sustantivo, de orden democrático. Cuando un ministro dice que hay que modificar ciertos institutos de la Constitución porque en realidad le dan garantías a los delincuentes, es una frase inquietante, ¿no? que bordea un autoritarismo muy preocupante y que habilita, ¿no? Faraopa decía, no es que haya una orden expresa, es que hay un clima cultural habilitante para que cosas más graves efectivamente puedan pasar. Y en el corto tiempo hemos visto cosas muy graves que han pasado.
Entonces la democracia, de alguna manera, tiene que poner limitaciones, tiene que poner frenos a los excesos de la violencia institucional. Y este es un tema crucial, ¿no? Es decir, no es un problema de proteger al delito, sino de lograr moderar o racionalizar y profesionalizar efectivamente la práctica del sistema penal y particularmente de la policía. Tenemos una policía muy distinta a la de hace 15 o 20 años atrás. La policía uruguaya es claramente más virtuosa que las policías regionales, eso nadie lo discute. Hay mucha desigualdad dentro de la policía, hay mucha vulnerabilidad. Los sindicatos policiales, por suerte, han podido darle voz a las demandas y a las reivindicaciones del policía que está en situaciones de más vulnerabilidad. Pero también en la cultura institucional, también hay prácticas cotidianas muy arraigadas. En el 2016, la Universidad de la República y un conjunto de organizaciones sociales hicieron un estudio para medir los niveles y los alcances de la relación de la policía con los jóvenes en Montevideo. Y la ley de procedimientos policiales se viola todo el tiempo, en pequeñas prácticas, en grandes prácticas, en perspectivas estigmatizantes, en acoso, en mala práctica. Es decir, hay mucho para trabajar y para reformar desde ese punto de vista. Las policías o la policía en sus distintas versiones tiene prácticamente el control de la gestión penitenciaria. No hay lugar en el Uruguay en donde se violen de manera más sistemática los derechos humanos que en las cárceles, y ahí hay una responsabilidad institucional directa. Entonces, cuando nosotros hablamos de instrumentos que en realidad tienden a incrementar la carga represiva y que satisfacen una demanda, porque, ojo, el problema del delito en el Uruguay es un problema real, serio, grave, complejísimo. Hemos duplicado las tasas de homicidios en 6-7 años, ya con eso digo todo. Exigen el despliegue de una perspectiva de política que no es la que hemos tenido en el último tiempo y mucho menos la que vamos a tener ahora, que es prácticamente la restauración de la vieja policía, en un escenario en donde muchas cosas se van a dirimir en los medios de comunicación, porque esta idea que tenemos que mostrar resultados va a generar una presión muy grande de mostrar operativos y respuestas, con consecuencias que no podemos medir todavía. Es muy cierto que la policía uruguaya no ha incorporado tradicionalmente la práctica del gatillo fácil. No hay práctica de gatillo fácil en el Uruguay. Hay otras cosas serias y graves, pero no hay práctica de gatillo fácil. Yo estoy convencido que este artículo que habilita la presunción de inocencia para la policía puede ser un muy mal antecedente para habilitar prácticas de gatillo fácil en el Uruguay. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Y los allanamientos nocturnos suponen, bueno, una concepción de política de seguridad que encarnan esta idea de la guerra al microtráfico, de la guerra a las drogas, que es una guerra perdida de antemano. Y en esta guerra perdida de antemano, más allá de la discusión técnica que pueda haber, ojo, porque los policías también se exponen, y se exponen muchísimo. Entonces hay que balancear los pros y los contras de esta medida. Y lo que yo veo es que hay un debate muy cerrado en las políticas de seguridad, muy hegemónico, muy de la demanda punitiva. Y analicemos los hechos. O sea, hemos tenido aumento de penas, incremento del presupuesto del Ministerio del Interior, fortalecimiento de la capacidad tecnológica, cada vez más herramientas, mejor investigación criminal, más procesamientos, más operativos policiales filmados y difundidos por medios de televisión y de comunicación, y no estamos en una situación mejor. Entonces, no es la cuestión de tener más herramientas, hay que repensar profundamente la lógica de las herramientas en clave política, en clave democrática, sin desatender, esto es muy obvio, pero lo tengo que decir, la demanda de la gente, que de todos nosotros. El Uruguay necesita tener tasas de criminalidad sensiblemente más bajas de las que tenemos hoy en día, eso no se discute. Patricia. Pero hay que elegir otros caminos y este gobierno ha ido por un camino que a nosotros nos inquieta. Permiso, Rafael. Patricia,
¿Qué reflexión te deja lo que dice Paternain? En algunas cosas coincidimos, en algunas no. A veces hay sector que políticamente está Paternal, no me parece que haga algunas alusiones muy pro policía muchas veces, cosa que nos pone muchas veces de la vereda al frente. Pero bueno, está de lo demás, algunas cosas obviamente que coincidimos. Recién Rodolfo hablaba tocó el tema de los allanamientos nocturnos y hoy charlando en la previa también nos poníamos en el lugar de algunos tipos de allanamiento nocturno. Siempre se piensa en los allanamientos de las bocas de droga que funcionan por la noche. Pero hay una otra cantidad de soluciones que puede traer un allanamiento nocturno que puede ser violencia doméstica. Si estoy escuchando que le están pegando a mi vecina en el apartamento de al lado, llamo a la policía, no pueden ingresar a un domicilio, hay como una cantidad de variables y otra variable es que se le agrega un poco de peligro a la actuación policial. Supongo que no debe ser lo mismo un allanamiento nocturno para ustedes que entrar a un lugar diurno. ¿Eso cómo lo ve la policía? O sea, bueno, lo de los allanamientos nocturnos es entrar en un debate que todavía, si bien está planteado el tema, o sea, no es algo que sea tangible hoy en día. Por ahora tenemos que el hogar es que es inviolable, ¿no? Lo que nosotros tenemos y bueno, es meternos en un debate que bueno, después la población, si es que se da ese plebiscito, dirá si será bueno o no. Pero obvio que en muchos países existe y que sí, no es lo mismo hacer un allanamiento de día que de noche. El funcionario debería tener muchísimos más recaudos, no solo para sí, sino para el lugar que va y también el resto de lo que sería el barrio o donde se diera. También no es lo mismo hacerlo en un asentamiento, en una zona conflictiva. Digo, tiene muchos matices importantes que son cambios fundamentales que hay que hacer. No es lo mismo, obviamente. Pero hoy es solo un supuesto, no Bien. Lo tenemos, digo, porque tampoco entremos, claro. Hoy estamos en otro lugar. Rafael, tú recién mencionabas el tema del allanamiento nocturno vinculado a el abordaje contra las drogas y volviendo un poco a lo que recién comentaba Diego, también puede funcionar como un instrumento para frenar situaciones de violencia doméstica que año tras año se incrementan sustancialmente, ¿no? Frente a para no reducir tanto... ¿Para qué sirve el allanamiento nocturno y limitarlo únicamente a una gestión de drogas? ¿Qué posición te da la apertura que puede permitir como instrumento atacar otras situaciones como la violencia, ¿no? No, está claro. De alguna manera esta herramienta se ha legitimado fundamentalmente por la asociación y la utilidad que pueda tener sobre todo en la cuestión del narcotráfico, en sus distintas dimensiones. Por supuesto que están planteadas otras situaciones que no están en el debate, pero nadie pensaría que la hondura, la profundidad, la complejidad y la necesidad de tener una estrategia en la reducción de las tasas de violencia de género en el país y sobre todo los de femicidios, pueda tener alguna vinculación razonable con la cuestión de los allanamientos nocturnos, porque aparte hay otras maneras de intervenir también, hay otras cadenas de prevención que pueden asociarse. No logro entender, sobre todo porque un allanamiento supone aparte un proceso, una autorización, un proceso en la cual hay que dar ciertos elementos, ciertos insumos, no es simplemente una intervención en flagrancia. Entonces hay que tener cuidado cuando se abren o se flexibilizan algunas medidas de garantía constitucional para la casuística o para las situaciones. Esto obliga a repensar también el trabajo policial y desafía mucho también la lógica de los modelos de gestión. Yo valoro enormemente el trabajo de los sindicatos policiales, sobre todo del personal subalterno. Ha sido muy relevante en el debate público para colocar cosas centrales del funcionamiento de la policía. Pero la cuestión no es ser pro policía o antipolicía, sino tomar a la policía como una institución del Estado que debe ser revisada, que debe ser exigida, que debe ser auditada, que debe funcionar sobre la base de garantía. No hay una única forma de gestionar a la policía o de poner en funcionamiento una lógica de gestión del trabajo
policial. Y el país necesita, en lugar de reafirmar ciertas tendencias de lógicas o de culturas institucionales que han sido muy gravosas y muy poco efectivas, hay que repensar a fondo a la policía, hay que tomársela muy en serio. Nosotros es lo que hemos hecho siempre, a pesar de que muchas veces esto se ha interpretado como un discurso más bien contrario, todo lo contrario, hay que darle legitimidad y fortalecimiento de base a la policía. Porque la policía se ha alejado de la legitimidad ciudadana, a pesar de que hay muchas labores que realiza que son encomiables y hay ciertos lugares de la sociedad en donde su trabajo es muy bien valorado. Pero tenemos como democracia que avanzar mucho más en la legitimidad de base de la policía. No podemos construir autoridad policial creando un delito que tipifica distintas situaciones de desacato o de enfrentamiento. No se genera autoridad con legitimidad de base en la sociedad previendo la posibilidad de un castigo o de una punición. Esa es una mentalidad arcaica, perimida, vertical, autoritaria. Hay que pensar nuevos modelos de gestión policial. Rafael, el Frente intentó avanzar en una dirección, pero creo que hay que avanzar mucho más. Nosotros te queremos agradecer mucho y bueno, es un tema tan amplio que da para seguir y seguramente lo vamos a seguir en otro momento. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Con gusto, buenas noches. Gracias, que pasen muy bien. Bueno, igual no coincido con lo último que dijo de que nos apartamos de la ciudadanía y que de hecho la institución policial es una de las mejor vistas estadísticamente hablando y en realidad nosotros lo que recibimos en la calle, lo que recibimos de la gente es al revés. Yo siento que en realidad ese discurso arcaico lo tienen algunos sectores que siguen en alguna época arcaica, pero no es lo que nosotros recibimos todo el tiempo. Pero Patricia, también supongo que tiene que tener una autocrítica la institución policial, sí, al saber que en algunos lugares realmente hay tensión entre la policía y la ciudadanía. No estoy hablando de delincuentes, estoy hablando de ciudadanía. Obviamente con los delincuentes va a haber tensión, eso es sí, lógico. Pero también eso deberíamos trabajar todos para no... si ustedes leyeron, tú leíste la nota que yo di en Semanario Voz, nosotros lo que tratamos también es de romper un poco los prejuicios para un lado y para el otro, porque no es verdad que solo pase porque hay gente que es antipolicía, sí, lo dirá o no, pero a ver, yo soy mamá de 5 niños, mis hijas, una es maestra, la otra está estudiando, terminando secundaria, algunos son porque sí, pero a veces es la propia adolescencia o es el que le pone límites, en la juventud se da. Son la autoridad. Exactamente, entonces obviamente que no le caes bien, pero también si eso va acompañado a veces con algún discurso que los grandes o los que tienen la responsabilidad política, institucional, desde la cultura, de lo que sea, vamos haciendo para que eso crezca, es peor. Creo que hay que construir de las dos partes. Ni nosotros en ningún momento debemos tener ninguna actitud que vulnere los derechos de los demás, pero también nosotros tenemos derechos. No es normal que todos estos años se haya normalizado. Yo escuchaba hoy no me acuerdo quién fue que lo dijo, que no queremos una policía que le tengamos miedo. Si algo hay en este país que no se le tiene, es miedo a la policía. Al revés, te dicen cualquier cosa en cualquier lugar. O sea, había una falta de valor y respeto hacia el funcionario policial, que en realidad también hay que trabajar y reconstruir, porque también es un trabajador. Y yo no tengo por qué normalizar que vos en la calle me insultes porque sí. Entonces digo, hay mucha cuestión que hay que trabajar de las dos partes, no es solo de un lado. Y hay muchas denuncias que a veces son falsas y que se hacen en las redes y demás para para fogonear esa brecha que se hace. Porque después, cuando van a la justicia, no pasa nada. Entonces digo, a mí no me vengan con 50 denuncias. Díganme realmente cuál la justicia dice que son ciertas. Porque puedo hacer denuncias, puedo hacer las que quiera. Ahora, demuéstrenme cuáles son las verdaderas, ¿no? De cualquier manera, podemos coincidir en que, o por lo menos me parece a mí que es muy importante, es que haya una ley que le permita a un policía juzgar al enfrentarse a una situación determinada, si en realidad la otra persona le está faltando respeto, no sé cómo se llama, es como abrir una puerta
en la cual, si no hay formación, como tú decís, una formación de 6 meses, no lo vas a resolver. Que no la hay, porque en realidad la formación hoy es escasa. A ver, la Entonces hay. el día... Bueno, sí. No es suficiente, ¿no? No era suficiente. Yo creo que ayer tuvimos una reunión con el ministro, por muchos temas. Uno de los que se habló fue la formación. Y en algo que estamos de acuerdo era precisamente en esto, de empezar a darle charlas a los compañeros en torno a las modificaciones, a lo que queda y en torno hasta dónde puedo ir. ¿Cuál es la garantía de la población? Siempre va a ser la justicia también. Ningún funcionario va a ser, no tiene superpoderes para pasar por arriba del Poder Judicial. Entonces digo, también no hay gatillo fácil, no puede haber... Porque en realidad cuando vos vas a ir a la justicia tenés que demostrar que realmente disparaste porque estabas ante un hecho delictivo o tu vida corría peligro. O sea, es una presunción, pero vos tenés que demostrarlo después. Por lo tanto, digo, la garantía de todos tiene que seguir siendo el Poder Judicial. Y si en algún día, o sea, si se da eso del debate del allanamiento nocturno, y bueno, capaz que yo no sé lo que la población votaría, pero si se diera, y capaz tiene que ir el fiscal también estar presente. Claro. O sea, hay que, siempre, cuando nosotros estamos en el medio de todo, ¿no? Un sindicato ya es difícil de por sí, imagínense en un sindicato policial. Es sumamente difícil porque también tenés que mediar con todas las partes, con que lo que vos hagas o la reivindicación que vas a llevar a cabo sea buena para el policía, buena para la población, buena para todos los sindicatos. Nosotros estamos en la central, o sea... Es bastante complejo, pero siempre cada cosa que hacemos tratamos de que sea equilibrada y que sea realmente justa y que dé garantía a todas las partes. Me gustaría cerrar con un análisis de cierre contigo, Daniel. Igual voy a decir, porque si no me van a matar, Sí. que ya me dijiste fuera de cámara Nos que te hicimos equivocaste amigos. con la compañera, porque si no, lo ponía... Le mando un beso grande a la compañera. Mirá que yo soy Pero grande, le digo. fue un chiste. Y ella es muy grande y vino armada, así que yo me tranquilicé. No vine armada, con no esta. necesito, me No, parece bien, contigo. Bueno, sirvió el programa, pues resolvimos problemas. Nos hicimos amigos. Bueno, ¿qué A te ver, queda? ¿Qué me queda? Primero que no podemos todavía evaluar los efectos de los cambios aprobados en la LUC. La LUC se promulgó el 9 de julio. Hace muy poquito. Muy poco. Podríamos evaluar si efectivamente es como dice Rafael Paternain, que hay un cambio del clima, ¿no? Cultural, que eso lleve a que haya desbordes. Yo me animo a creer que han habido episodios, pero que no es algo generalizado. Que en verdad hay que ver cómo se combina este intento del ministro Larrañaga de intentar liderar, tratando de mostrarse diferente a Bonomi, a lo que hubo antes, con las nuevas normas de endurecimiento, porque eso no hay duda. Vamos a tener más tipificación de delitos, vamos a tener mayor poder para la policía, por más que la policía diga, bueno, no lo voy a ejercer, pero va a estar escrito. Vamos a ver cómo funciona eso, ¿no? Yo me animo a creer que todo va a depender de cómo evolucionen una serie de factores. Por ejemplo, tasa de homicidios, tasa de rapiña. En la medida en que esos números no sean buenos, bueno, la presión sobre el ministro va a aumentar y el ministro va a presionar a los mandos y los mandos van a presionar a la estructura. Por tanto, yo diría que el tema está ahí, los próximos meses nos van a ir diciendo. Por el momento, yo no soy muy optimista porque creo que nos enfrentamos a un problema social muy profundo que no se resuelve solo con policía o con seguridad, sino que son problemas un poco más profundos, ¿no? Respecto a lo del plebiscito, ¿no? La reforma constitucional. Bueno, yo creo que no, es una gran jugada política de Alianza Nacional, de Larrañaga, del senador Cami. Ellos saben que no va a haber votos para una ley constitucional, el Frente Amplio no lo va a votar eso. En cierto modo le están haciendo pagar el precio al Frente Amplio de no querer reformar la Constitución y permitir los allanamientos nocturnos. Me parece que eso va a funcionar como un argumento para el ministro si el ministro no tiene buenos números, por ejemplo. Pero no va a haber reforma constitucional porque no están los votos. Se necesitan 2/3 de cada Cámara para aprobar la ley constitucional. Y la única forma de llegar a los 2/3 es que el Partido Nacional y el Frente Amplio coincidan. Y eso no va a ocurrir. Y va a estar complicado eso. Bueno, Patricia, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que nos han quedado una cantidad de cosas por comentar, porque
las circunstancias sí lo son. Sí es cierto, por lo menos la percepción que yo tengo es que siempre este tipo de cambios que aumentan las posibilidades de que alguien pueda tener más autoridad generan temor, ¿no? Porque lamentablemente, y no es un problema de policía o no policía, es un problema en todos los órdenes de la vida. Pero bueno, esperemos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Y te agradecemos muchísimo que hayas venido y que lo hayas perdonado a Diego, ni te cuento. Eso es lo más importante. Nos van a esperar las femeninas ahora afuera. Me encanta, no las puedo abrazar porque estamos con el tema de la pandemia, pero las voy a saludar. Sí, no era para abrazarte. Bueno, pero es lo primero que pienso. Pensé que se habían hecho amigos. Más o menos. Bien, el tema es que mañana vamos a tener un viernes especial, ¿verdad? Sí, señor. Entonces yo quiero saber qué es lo que voy a ver mañana desde mi casa. ¿Cómo no venís? No, yo No los venimos, viernes. te vas a extrañar, profe. La No, verdad, me echaron. perdemos un gran pilar del equipo. Me dijeron, no, vos sos viejo el programa los viernes de jóvenes. No te puedo creer, vamos jóvenes. Bueno, de vamos a más tener- o menos Bueno, jóvenes. yo soy joven. Vos sí lo ves como joven. La letra chica, modo viernes. Así le pusimos, vamos a estar con Analía acompañándonos y con invitados. Esa va a ser una diferencia. Si bien nosotros siempre recibimos invitados, estos invitados vienen de otro palo. Nos va a acompañar César Troncoso y Ana Prada en este primer viernes. Y la idea también va a ser un poco comentar los hechos más destacados de la semana, pero de una manera mucho más distendida, con más humor, más relajados. Así que es una propuesta muy divertida. Van a estar los amigos de Fluo colaborando con el humor. La gente ya los conoce de las redes sociales. Así que bueno, esa es la propuesta para los viernes en la letra chica. La letra chica, modo viernes. Muy bien, nos vamos entonces mañana a la letra chica, modo viernes. Yo los veo a ustedes el próximo lunes. Gracias por todo. Adiós.